Muy buenas noches. En los últimos 5 martes hemos tenido las mesas de debate para conocer las propuestas de las candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. En esta sexta mesa, nuestros invitados nos explicarán qué proponen cada una de las aspirantes para mejorar el campo mexicano. Hoy le doy la bienvenida al doctor Julio Antonio Verdegué. Él es representante del equipo de Claudia. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muchas gracias. Y se encuentra con nosotros Mario Zamora, por parte del equipo de Xóchitl Gálvez. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches, Julio. Y buenas noches a todos los que nos... Bueno, pues el volado lo que dijo es que vas a empezar tú, Julio. Y yo creo que mucha gente que nos está viendo pues no sabe qué está pasando en el campo mexicano, ¿no? Porque es el sector más chico de la economía mexicana, muy dinámico, pero el más chico de los 3 sectores. Y yo creo que la primera pregunta para ustedes es ¿cómo están percibiendo el campo mexicano, Julio? Muy bien. Mira, México es uno de los más grandes productores de alimentos del mundo. Estamos a punto de pasar al 9º lugar mundial de producción de alimentos. Mira, qué dato. Somos el 6º exportador mundial de alimentos del planeta. Sí. Entonces, México es una gran potencia productora de alimentos. Pero México también es campeón en pobreza en el campo. Tenemos 16 millones de mexicanas y mexicanos en el campo en condición de pobreza y 6.2 millones de personas en condición de pobreza extrema por ingresos. Pobreza extrema quiere decir que si gastas todo tu dinero en comer, no te alcanza para comer. Ese es el campo mexicano. Durante 40 años nos dijeron que si las políticas agrícolas se enfocaban en hacer crecer la producción y las exportaciones, la pobreza iba a desaparecer. Sí. Y no pasó. Y lo que hemos visto en estos primeros años de la Cuarta Transformación es que por primera vez tenemos crecimiento del campo, crecimiento de las exportaciones, pero también una importante reducción de la pobreza extrema rural. Y eso es lo que estamos planteando para adelante con la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo, no es cierto, podemos seguir profundizando esta senda donde queremos que haya más prosperidad, producción, empleo, exportaciones, por supuesto, pero una prosperidad compartida, que siga erradicando la pobreza, porque tenemos que proponernos esto, tiene que haber un campo próspero para todos, no solo para Ahora, algunos. déjame preguntarte, ahí la caída en los niveles de pobreza en el campo, ¿se debe a la actividad productiva o se debe a los programas sociales? Pues las dos cosas, ¿no es cierto? La mitad de la reducción de la pobreza, según un estudio del Banco de México, se debe al crecimiento. Sí. Y la otra mitad a las políticas públicas distributivas y enfocadas en el sureste y en los campesinos, entre otras. ¿No es cierto? Entonces, mitad y mitad. Estaremos de acuerdo que si quieres reducir pobreza, pues tienes que generarle ingresos a las personas, empleo. Y bueno, pues tenemos muchas familias que en el campo viven de esto. Y esas son sus fuentes de ingreso y de empleo. Muy bien. Mario, ¿ustedes cómo están viendo el tema del campo? Mira, primero decirte que les mando un saludo, Xóchitl, a todos. Sabe que estamos acá. Y Xóchitl ha sido la única que ha dicho abiertamente que sus 4 prioridades son seguridad pública, educación, salud y el campo. Nosotros tenemos una visión muy clara que para poder resolver problemas que tenemos en el país profundos, se requiere invertir en el campo. Por ejemplo, la pobreza, lo dice muy bien Julio. Si queremos resolver el problema de pobreza en México, tiene que pasar por una política pública que apoye al campo, porque una gran cantidad de pobreza se da en el sector rural. El caso de la migración, que es un problema que tenemos de manera importante con Estados Unidos. Ahora resulta que en algunos campos del norte del país, Sonora, Sinaloa, las Baja California, Chihuahua, estamos requiriendo de mano de obra. Sí. En las berries, en los tomates, en los pepinos, en los pimientos morrones. Entonces, ¿por qué no pensar en ver la migración como una alternativa para México? Si en el pasado fueron mexicanos yendo a los campos americanos, hacerlo con a lo mejor personas de Centroamérica, claro, con seguridad social, con capacitación. Creo que ya está ocurriendo, ¿no, Mario? Donde incluso, sí, pero donde incluso podríamos involucrar a los americanos que tienen interés en ello para poder acabar con este problema que es de los 3 países del norte. En el caso de la economía, decía un amigo, si yo tengo esta taza donde tengo agua, si yo sangoloteo la taza,
A lo mejor el riesgo que tengo es que se salga algo de agua y pues no crece, ¿no? Por más que la sangolotea no crece. Sí. Hoy el campo genera más divisas que el petróleo y que el turismo. Ah, caray, ¿de Sí, cuánto señor. estamos hablando? Pues, ahorita aquí traigo el Miles dato. de millones de dólares. Miles. 52,000 millones de dólares de exportación el año pasado. ¡Wow! Entonces, cosa. y ha sido uno de los sectores que crece por arriba de la media nacional en los últimos años. Entonces, es una gran máquina. ¿Qué dice Xóchitl? El campo es solución y no problema. ¿Y cómo lo estamos viendo? Si México es un gran país, si metes varios países en México, podrían caber hasta 13, 14 países. Sí. Primera idea que tenemos en el campo, tener un enfoque regional. Ok. Porque es tan grande nuestro país, el campo de Chiapas poco tiene que ver con el de Sinaloa. O el del sur de Sinaloa poco se parece al del norte de Sinaloa, que tiene más semejanza con el del sur de Sonora, porque se siembran granos, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, una visión regional, más que nacional, aunque habrá políticas nacionales. Y la otra, una visión donde a lo mejor debamos separar la gente que vive en el campo que la gente que vive del campo. No es lo mismo. Es decir, una visión más productiva para que una parte de una secretaría atienda el campo productivo, donde hay mucho que hacer y un gran potencial, y otra parte atienda la parte social del campo, que es muy importante, donde entra educación, donde entra salud, donde entran muchos otros temas que no puedes abarcar todo en una misma dependencia. Ok. Déjame, pues habló mucho hace 6 años, Julio, en la campaña del presidente López Obrador de autosuficiencia alimentaria, que a mí me sonaba como a un concepto muy de los años 70 del siglo pasado. ¿Sigue Claudia Sheinbaum en esta idea de lograr la autosuficiencia alimentaria? Te voy a contestar, pero déjame hacer una precisión. Claro, algo correcto. que dice Adelante, Mario. adelante. Sí. Él habla de la importancia, ¿no es cierto?, de dar empleo a muchos migrantes centroamericanos Sí. en el campo. Y dice, con educación, con salud, Sí. con seguridad social. De acuerdo. Pero podemos empezar por 3 millones de jornaleros y jornaleras mexicanas que ya están en el campo y que no tienen educación, salud y vivienda. Pero no están por ejemplo, no están en Jalisco, donde se necesita para la pizca de Sí, las claro que berries, están. ¿no? Están en Jalisco, están en Baja Pero ¿y California. entonces por están... qué tienen problemas los productores al Bueno, conseguir? porque hay mucha producción, Sí. porque hay mucha gente que hoy día tiene mayores ingresos con los aumentos del salario mínimo, etcétera, y ya no está dispuesta a ir no a quiere. trabajar por los salarios que se le pagan en el campo. Solo 10% de las mujeres jornaleras tienen contrato de trabajo. O sea, es Entonces, un tema de subir los... Hay que subir los estándares, de acuerdo. Sí. Es una gran oportunidad, pero vamos arreglando primero a las y los migrantes que ya tenemos los los nuestros, nuestros en el país. 3 millones, ¿dónde están esos 3 millones? ¿Los tienen Pues vienen localizados? muchos de origen, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, del sea, sureste, de los estados de más- Michoacán, pero van a todo el país, van al Bajío, van al norte, van al noroeste, van, en fin, ¿no es cierto? Son fundamentales. Sin eso la exportación se nos cae a cero, sin Ok. esos trabajadores. Y viven muy mal. Sí. Respondo tu pregunta. La autosuficiencia. La política de la doctora Sheinbaum, que está publicada con metas, etcétera, dice que vamos a ser autosuficientes en maíz blanco Nada más en maíz blanco. y no transgénico, Ok, ¿no es cierto? ok. Y además, por supuesto, se señalan, ¿no es cierto?, un conjunto de otros productos donde queremos seguir aumentando la producción, que ha venido aumentando, pero hay que acelerar eso. El maíz amarillo, el arroz, el frijol, sorgo, que es muy importante porque usa poca agua y es un buen alimento animal, hay que darle fuerza, pero también leche, huevos, etcétera. Pero a ver, Julio, Y pesca, que no se nos olvide la pesca. pero te pregunto, ¿por qué no dejarle eso al mercado? O sea, ¿por qué tiene el Estado que intervenir en Bueno, entre otras cosas, tú decías una visión del pasado. Sí. Mira lo que están haciendo todos los países desarrollados después del susto que nos llevamos con la pandemia y con las tensiones geopolíticas. Los países están, todos los países, incluso grandes potencias Sí. productivas, están diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que tener un colchón. Porque si las cadenas de, no solo son los alimentos, son los fertilizantes, los insumos que se necesitan producir. Tenemos que tener una base de autosuficiencia y México no está mal. Si tú tomas todo lo que consumimos y todo lo que producimos, estamos nosotros produciendo más o menos el 69% de lo que comemos. Eso no está y eso mal. está bien. Sí, sí. Hay productos donde estamos muy mal, muy abajo y dependemos mucho de la importación, pero eso también forma parte de la realidad del mundo moderno. Queremos una economía agrícola abierta al exterior, pero por supuesto queremos tener una base, porque pues con
Tú todos los días comes, yo también. Sí. Y en la pandemia estuvimos así. Yo trabajaba como director general de una agencia de Naciones Unidas sobre la agricultura y la alimentación y estaban monitoreando con mucha preocupación. El tema de los alimentos. Bueno, los trigos que vienen de Rusia, de Ucrania, no llegaron, se paró. Mario, adelante. Mira, efectivamente coincido con Julio. Es una prioridad los jornaleros agrícolas y se ha venido avanzando de manera muy importante y vale la pena visitar, y no quiero hacer yo alarde de ello, pero muchos campos, cuando uno va al norte del país, Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, es impresionante lo que se ha avanzado en el tema de jornaleros agrícolas. Y en el Bajío hay que decirlo. ¿Pero a qué te refieres con eso, Mario? A cómo han mejorado sus condiciones en educación, en alimentación, en vivienda. O sea, ha habido un esfuerzo muy importante de los productores mexicanos. Y hay que decirlo también, no solo por buena gente. Sí. Porque el mercado así lo exige. Claro, si no me pagas tanto, yo adiós me voy. No, y no solo eso, no. Quienes exportan, las grandes cadenas americanas dicen, no, ya no queremos que haya niños trabajando, oye, queremos también, que tengan un buen salario, queremos que vivan bien. O sea, eso es bien importante, ¿no? Para el mercado premia ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, coincidimos totalmente y eso me da mucho gusto. En el caso del maíz blanco, hay que decirlo, ya somos superavitarios prácticamente en maíz blanco. Lo que hay que ir a arreglar es el tema del maíz, porque como nunca estamos importando maíz. Yo veía una presentación de mi amigo Julio y decía, sin maíz no hay país. Pues entonces en estos 5 años se ha venido acabando el país porque hay menos maíz. Hoy importamos más maíz que nunca prácticamente, ¿no? Pero ahí me gustaría que le dijeras a la gente, porque maíz blanco es el que se usa para las tortillas, es el que comemos los mexicanos, digamos, que nos encanta. Cuando dices no hay maíz, es el otro maíz. Maíz amarillo. Que es el que se le da a las vacas, en fin, ¿no? De comida, ¿no? Sí, pero el mercado no diferencia. Sí. Prácticamente el que cosecha maíz blanco, pues se rige bajo el precio de la Bolsa de Chicago. Sí. Yo creo que aquí es muy importante, mi querido Leo, y creo que vamos a estar de acuerdo, Julio, en que no se trata solo de buenas intenciones, sino de resultados. Sí. Mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Culiacán en campaña. Aquí traigo el video. Sí. Y él les dijo, se va a pagar el maíz al doble. En ese tiempo estaba a 3,000, 3,500 pesos y dijo al doble, a 7,000 pesos la tonelada, a todos, dijo, a todos los productores porque se lo merecen. Sí. Hubo un aplauso tremendo, pues lo querían sacar en hombros, pero no lo cumplió. Ahorita, yo le digo, ¿cómo están los productores en Sinaloa? Ayer en Guadalajara hubo una manifestación de productores con sus tractores. En el campo las cosas no van bien. Pero a ver, Mario, te pregunto, o sea, los políticos pueden prometer muchas cosas, pero al final es el mercado, ¿no? El que debe de poner el precio. Y entonces ¿no? yo quiero introducir un dato que me parece muy relevante, que sí es de fondo. Ellos hablan de soberanía agroalimentaria. No existe ningún país que lo tenga, al 100%, que produzca todo lo que consume, no existe. Nuestra idea es soberanía agroalimentaria en América del Norte. Con nuestros principales socios comerciales, Canadá, Estados Unidos, México, que ya lo vivimos en la pandemia. Sí. En la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Muchas cosas, pero nunca faltó alimento en la mesa de los mexicanos, de los americanos y de los canadienses. Julio. Gracias. Sí estamos importando mucho maíz amarillo. De Estados Unidos, ¿verdad? Fundamentalmente. Lo venimos importando, subiendo las importaciones desde los años 60. En los años 1993-94 se dispararon. En esos 30 años, de los 90 para ahora, ha aumentado 490% las importaciones de maíz. En el gobierno del presidente Peña Nieto, del cual Mario fue un alto funcionario al final, ¿no es cierto? Sí. Ellos recibieron el maíz importando 9.5 millones de toneladas y entregaron en el 2018 importando 17 millones de toneladas, 79% aumento en las importaciones de maíz amarillo. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo recibimos con 17 millones de toneladas importadas y el año pasado importamos 19 millones, 12% con sequía. ¿Por qué estamos importando tanto maíz? La sequía que llevamos muchos años. La sequía en México. La sequía en México pega muy duro. Sinaloa, tú estarás de acuerdo, nos trae de cabeza la sequía. Pero además, por un dato muy importante, como hay más bienestar, los mexicanos estamos comiendo 11% más proteína animal. Eso es espectacular. Huevos, leche, pollo. Claro. Buenísimo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, 1 kilo de pollo come 3 kilos de maíz amarillo. Entonces comemos más proteína
la ganadería en México, pollo, leche, ha ido a 1000 por hora. Pero les quiero preguntar a los dos, y perdón por la interrupción, ¿por qué está mal importar el maíz amarillo? O sea, a lo mejor los estadounidenses entiendo que son tremendamente productivos y competitivos no en eso. No tenemos problemas con todo con y la sequía, importación. Con todo y sequía. Porque tienen allá. transgénicos, por ejemplo, que les permitió que con todo y la sequía su producción no cayera. A ver, Julio. No tenemos problemas con que hay que importar lo que no producimos. Sí queremos producir más maíz, porque si producimos más competitivamente y de acuerdo a las reglas del mercado y apoyando a los pequeños y medianos productores con buenos programas, pues generamos más empleo, hay transporte, hay comercio y eso es bueno para el país. Y lo que nos falte lo vamos a importar. No tenemos problemas, salvo el maíz blanco, que ese sí, no podemos salir a comprar maíz blanco no transgénico porque no hay. Ahí sí no lo producen los gringos, ni los sudafricanos, ni qué sé yo. Y ese sí lo tenemos que producir nosotros, porque los mexicanos, las mexicanas, no quieren comer tortillas transgénicas. Es un problema. Los transgénicos, sí, ese señor, son importantes los transgénicos, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuántos países del mundo producen transgénicos? 5. El 89% de los transgénicos del mundo se pasan 5. ¿Cuánto produce Alemania? Te voy a dar 20 segundos más de tu tiempo para que le expliques a la gente qué son los transgénicos, porque partimos de la premisa de que la gente dice, ¿y qué es eso de los transgénicos? Los transgénicos es que tú tienes una planta de maíz y los científicos toman un gen de una bacteria, de otro animal, otro ser vivo, y se lo ponen al maíz. O de otro organismo cualquiera y se lo pone al maíz. Y ese gen dentro del maíz le da ciertas propiedades adicionales al maíz. Por ejemplo, lo hace resistente a ciertos herbicidas como el glifosato, y algunos transgénicos efectivamente dan resistencia muy pequeña a la sequía. Y eso lo hace más productivo, ¿no? No tanto en rendimiento, lo que sí te ahorra costos de herbicidas, por ejemplo, o sea, de trabajos de campo porque lo reemplazas con herbicidas, ¿no es cierto? Pero son solo 5 países del mundo. Aquí he dicho, es una cosa anticientífica. Alemania, que es una potencia científica, 0 transgénicos. Reino Unido, donde tú estudiaste, 0 transgénicos. Holanda, mega potencia científica y agroalimentaria, 0 transgénicos. A ver, entonces parece que aquí, ¿cuál es la postura de la campaña de Estados Xochitl Unidos, con transgénicos? Brasil, transgénico, las grandes potencias agroalimentarias, que hay que decirlo, no hay ninguna potencia, porque se habla poco, lo decías tú bien, del sector terciario. Pero no hay ninguna potencia importante del mundo que no sea una potencia agroalimentaria. Estados Unidos lo es, China lo es, Rusia lo es, en América Latina Brasil lo es, en su tiempo Argentina cuando era potencia lo fue. Entonces, ¿yo qué creo? Yo creo que hay que hacer un lado el dogma, lo vivimos con el glifosato ahora. No, oye, pusieron hasta una fecha fatal. ¿Pero ya se echaron para atrás? No, pues porque era una cosa de locura. Era algo totalmente irracional. Y yo creo que en eso lo compartimos Julio y yo. Hay que decir que pues, en este gobierno hay ciertas personas que tienen una ideología muy particular. Y bueno, a ver, en el Senado, Leo, hubo una iniciativa que estuvieron a punto de autorizar, ¿no? De votar a favor, Morena, para que no se sembrara maíz que tuviera cualquier tipo de modificación. Querían puro maíz nativo. No transgénico. No solo no transgénico, sino ni siquiera los que tienen alguna modificación tecnológica, por así decirlo, que no es el maíz nativo. El maíz nativo levantas 1 tonelada por hectárea, media tonelada por hectárea, ¿no? Y estuvo a punto de ser votada en el Senado y de ser autorizada. Entonces, que hubiera sido una locura, se nos hubiera caído completamente la producción de maíz. Pero entonces ustedes no tienen problema en la campaña de Xochitl con los transgénicos. Nosotros estamos abiertos a revisar toda la tecnología que ayude y que demuestre que no le hace daño a la gente. Y si eso ayuda a poder ser más productivos, estamos en la mejor condición. No hay hoy un debate, no hay un solo documento que te diga, sí, hacen daño, ¿no? Ahora, como tenemos una visión regional, a lo mejor en algunas zonas, no tiene que ser en todas, en algunas zonas donde podamos incrementar la producción de maíz y no depender tanto de las importaciones, por darte un ejemplo. Entonces, una visión integral con quienes ya estamos casados, que es América del Norte, donde nosotros podemos venderles frutas, legumbres, ellos podemos importar algo de grano principalmente, donde ellos son muy buenos, pero donde la pandemia demostró que integrados los 3 países somos una verdadera potencia agroalimentaria y tenemos que verlo, o al menos así lo vemos nosotros de esa manera. Claro, cuidando a nuestros productores, por supuesto. Y sí sentimos que en el caso... ¿Pero qué es cuidar a los productores? Esa es la pregunta. Es que
Digo, a ver si me preguntas, oye, ¿por qué yo tengo que pagar mis impuestos para subsidiar a los productores? Te voy a decir que siendo algunos exitosísimos y riquísimos, te voy a decir cierto. que a algunos hay que ayudarlos a que los pequeños se hagan medianos, los medianos grandes. Y sí creo yo que hay que cuidar a algunos, en el caso del maíz, que requieren subsidio directo y apoyo. Y como el maíz es un tema cultural mexicano, como el arroz en Japón, por ejemplo. Pero ese es el blanco. Sí. Sí. Lo que pasa es que en términos de mercado, el blanco y el amarillo se tasan igual, en el precio. Sí. En el precio. Pero no en la comida. Que es la bolsa de Chicago. Así, por eso hay que cuidarlo, el blanco, por supuesto. Y hay que promover el cultivo de maíz. A ver, ¿qué es cuidar a los productores? Creo que ahí está, tú decías, ¿no? Mira, Digo, porque hay muchos, o sea, entiendo que el campo durante mucho tiempo está subsidiado en México, pero en todos lados del mundo. O sea, es un lobby, ¿no? O sea, tiene una capacidad sí, está muy subsidiado en muchos países. En México, Francia, mano, sí, no sé. bueno, el nivel de subsidio en México es bastante bajo. Sí, ¿no es cierto? comparado, claro. Y algo que sí ha cambiado, Leo, es que hasta el 2018 los subsidios, estarás de acuerdo, Mario, estaban extraordinariamente concentrados en los grandes productores. Medianos y grandes productores, sobre todo en nuestro estado, Sinaloa, los dos somos de Sinaloa, etcétera, ¿no es cierto? Y muy, muy poco abajo, no solo los subsidios, el crédito, qué sé yo. Porque había la idea de que había que apostarle, como ha vuelto a sugerir Mario, ¿no es cierto?, a separar lo que es el problema productivo, y esos son los productores medianos, grandes, ¿verdad? Y los otros son un problema social, que lo atienda Bienestar o, ¿no es cierto?, Sedesol en aquel momento. Sí. Mira, hay una imagen equivocada de que los pequeños productores son de autoconsumo y no realmente aportan. Los pequeños productores de México son 3 millones de menos de 5 hectáreas, pequeñitos, sí, ¿no es cierto? Ellos produjeron Censo Agropecuario 2022, no son mis datos, el censo del INEGI de hace rato. 38 millones de toneladas. ¿Sabes cuánto vendieron, Mario, de lo que produjeron? 32 millones de toneladas. O sea, el 87% se comercializa. Los pequeños productores ponen el 42% de la comida que comemos todos los días. ¿Y necesitan ayuda entonces? Necesitan financiamiento, vamos a estar totalmente de acuerdo. Tenemos un problema en México de... ¿Por qué los bancos no les dan financiamiento? Porque es súper riesgoso prestar. Mario fue director de la Financiera Rural, te puede contar mejor que yo, ¿no es cierto? Pero es muy riesgoso. O sea, cuando viene... Si tú eres un dueño de un negocio aquí en la Ciudad de México y a ti te va mal, pues te va mal a ti. Cuando estás en una región y viene una sequía, se pierden todos. Y los bancos dicen, no, hay un problema de riesgos, etcétera. Hay un problema de que muchos de nuestros productores, los más pequeños, millones, ¿no es cierto?, pues no están registrados, entonces no tienen papeles, no tienen contabilidad y los bancos los sacan. Bueno, eso sí no. Entonces, sí necesitamos... Financiamiento. Financiamiento. Asistencia técnica, importantísimo. Ajá. ¿No es cierto? Tenemos que fortalecer la asistencia técnica. Vamos a estar otra vez de acuerdo con Mario. Mercados y comercialización. Queremos una economía de mercado, pero ordenada. ¿Cómo está la situación de la comercialización del maíz ahorita en nuestro estado? No está bien. Entonces tenemos... ¿Es un relajo? Todos los países, cada cosecha, los productores dicen, págame 7,000. O sea, el año pasado, hace 2 años, el precio del maíz estuvo espectacular en el mundo. Bueno, ¿no por la cierto? guerra en Ucrania, ¿no? Y por la inflación, ¿no es cierto? Sí. Hoy día está 4,000 pesos en números redondos, ¿no es cierto? Se cayó. Los agricultores dicen, oye, que entre el gobierno a compensarme. Bueno, puede haber esquemas de comercialización mucho más racionales. Hay instrumentos, precios de garantía, los vamos a mantener para los pequeños. A ver. ¿No es cierto? Y a los demás vamos con cobertura, seguros, otros instrumentos. ¿Y estás tú de acuerdo con yo quisiera todo lo que nomás dijo decirte algo, Leo, porque creo que aquí es parte fundamental de la diferencia. Cuando nosotros hablamos de los pequeños productores, que son los que están desapareciendo. En Sinaloa, la Financiera Rural prestaba 10,000 millones de pesos, cuando me tocó a mí estar ahí. Sí. El crédito promedio eran 55,000 pesos por 10 hectáreas de maíz. Y pagaba el 100%, 99.8% pagaba. Fíjate. No, a ver, cuando nosotros hablamos de productividad, a esos pequeños les queremos dar las oportunidades que hoy no tienen como financiamiento. Es la primera vez desde la Revolución Mexicana que el Estado mexicano no tiene una institución de desarrollo que le preste a los campesinos. ¿Y la Financiera Rural No, qué pues la pasó? tronaron. Y hay que decirlo, perdón, Julio, la tronaron por ineptos y por corruptos. La Financiera Rural... ¿Ya no existe? No existe, la cerraron. Cerrada en liquidación. Que antes era Ban Rural, Incluso ¿no? hay más
Pues un tiempo fue Banco Ejidal, Sí. Banrural. Sí. Todos los gobiernos, el Estado mexicano siempre tuvo una banca de desarrollo para atender a los campesinos. Buena, mala, regular. ¿Qué si te digo? La Financiera Rural llegó a prestar más de 70,000 millones de pesos, una cartera vencida menor al 4%, Sí. menor al 4%, que beneficiaba a cerca de 500,000 familias en el campo. O sea, eso era la Financiera ¿Y Rural. ahora cómo se están financiando, Mario? Si ya no existe la financiera. Con el agiotista del pueblo, con el crimen organizado. FIRA no ha prestado más, Bancomex no le entra. FIRA es de Banco de México. Es de Banco de México, sigue prestando lo mismo, que así lo hacían. Lo dice bien Julio, la banca comercial prácticamente no le entra porque es considerado de alto riesgo, es considerado no tan atractivo, ¿no? ¿Qué Sí. tenemos que hacer nosotros? Abrir el apetito. Nosotros lo demostramos. Ya están los números de la financiera cuando fuimos, cuando estuvimos ahí. Pero creo que es importante, efectivamente, separar un productor de 10 hectáreas de maíz en Sinaloa, cuando siembra para ganar dinero. No, pues claro. Por eso, es muy distinto el que en otro lado siembra 1 hectárea o media hectárea y lo que cosecha se lo comen ellos, su familia y algunos animalitos que tiene. Esa es la que queremos diferenciar. Y el que siembra para ganar dinero, el de 10 hectáreas de maíz, su precio de referencia es la bolsa de Chicago. Sí. Pues tienes que ayudarlo. Totalmente de acuerdo en esquemas de comercialización. Se tenía el ingreso objetivo, agricultura por contrato. ¿Precios de garantía? El precio de garantía, nosotros creemos más en el ingreso objetivo. Precio de garantía a un cierto A ver, grupo que ¿cuál sí es? lo requiere. Ajá. El ingreso objetivo se construye con herramientas del propio mercado, como son las coberturas. Ah, ok. La agricultura por contrato, donde utilizas a la industria, y funcionaba relativamente bien. Hoy todo eso desapareció. El gobierno del estado de Sinaloa compró el año pasado con 3,500 millones de pesos, entre 500,000 y 600,000 toneladas de maíz. Las pagó en números redondos 7,000 pesos. Ahorita no las pueden ni vender, andan cerca de 4,000 pesos. Los sinaloenses en esa operación vamos a perder entre 5 y 6,000 millones de pesos. Y no resolvió el problema. A ver, me queda ya una intervención y yo la verdad sí tengo una duda, que es el tema del famoso valor agregado, ¿no? Cómo otorgarle a los productores, digo, los grandes productores sí agregan valor digamos, ¿no? Con productos más sofisticados. Pero ¿cómo llevar o sea, en lugar de vender aguacates, ¿por qué no vender guacamole ya hecho? En fin, ese tipo de cosas, ¿no? No sé si sea una pregunta relevante, ni siquiera lo sé, Julio. Bueno, voy a contestar. Es cierto que se cerró Financiera Rural, ¿no es cierto? Financiera de Desarrollo, con una cartera vencida de 26% y 10,000 y tantos millones de pesos. Sí. Tú fuiste director de Financiera. Y se generó en esta administración. Año. Bueno, sí, se en esta, generó mucho. no en la anterior. Pero tú, Mario, agarraste la Financiera con una cartera vencida de 1,850 millones de pesos el 1 de enero del 2017 y la entregaste cuando terminó el gobierno del presidente Peña Nieto con 4,962 millones de cartera vencida. Yo me fui antes, me fui un año antes. Bueno, yo la entregué con el 4%. No, nada más para que no se digan alguien le entregó, perdón, disculpa, creí que había estado el 2017 y 2018. Alguien entregó con un 167 aumento y era una bola increciendo y no apoyaba a todo el mundo. Tú sabes muy bien que los créditos estaban súper concentrados. De los 26,000 millones, 10 personas o empresas debían la mitad. ¿Por qué el Estado mexicano, con dinero público, tiene que estar financiando a grandes empresas? ¿Cuál es el argumento económico o social? Si va a haber banca de desarrollo, tiene que ir eso al pequeño productor de 10 hectáreas de Sinaloa y a los pequeños productores de menos de 10 hectáreas, porque eso sí van al banco y no lo reciben. Ahí tiene que estar, no para los grandes, y eso sí queremos hacer. Está FIRA hoy día, con una red de 180 y tantas instituciones de primer nivel, no llegan a los más chiquitos. Eso lo tenemos que arreglar y es una de las propuestas de la doctora, porque hoy día esa red llega de los medianos para arriba. Tenemos que completar esa red para que llegue hacia abajo, ¿no es cierto? Valor agregado. México es un buen productor de valor agregado en muchos productos, ¿no es cierto? El principal producto de exportación que nos hace muy orgullosos pues es el tequila y la cerveza. Claro, ¿no el tequila, claro. Pero sí tenemos que avanzar más. He hablado, por ejemplo, con productores de cacao, de Tabasco, y sobre todo Tabasco, ¿no es cierto? El precio del cacao está a $10,000 la tonelada.
por sequías en África, ahorita. ¿No es cierto? O sea, eso es altísimo. Extraordinario, es casi, no sé, extraordinario. Y ellos están vendiendo al coyote a un precio miserable, ¿no es cierto? 7% del precio que tú y yo pagamos por una barra de chocolate les llega a ellos. Tenemos que mejorar la comercialización de esos millones de agricultores. Hay un problema de coyotaje, agricultura de contrato, muchos mecanismos, fortalecer las cooperativas, las organizaciones de abajo, ¿no es cierto? Que puedan. Tenemos indígenas de 1 hectárea y de menos de 1 hectárea en Chiapas que están exportando millones de dólares de café de altísima calidad a Alemania, a restaurantes gourmet, porque tuvieron asistencia técnica. Eso es lo que queremos hacer masivamente. Prosperidad, pero compartida, desde abajo. Bien. Mario, una última, te toca cerrar. Importante aclarar algo. La financiera lo que hizo fue justamente eso, que los productores se fueran adueñando de la cadena de valor. Y entonces hicieron intermediarios financieros. Productores que antes sembraban en lo individual, otros hicieron SPRs con la familia, otros se juntaron varias sociedades de producción rural, hicieron su intermediario financiero. La financiera prestaba en primer piso y en segundo. No son las grandes empresas que dicen ellos. Y hay que aclarar algo. Este gobierno, ve los números del 18 a la fecha. A ellos se les cayó la colocación, se les incrementó la cartera vencida por arriba del 25% cuando estaba, yo la dejé como director en el 4%, creo que el que siguió de mí la dejó como en el 6%, la llevaron al 26% con menos cartera, tronaron la financiera rural. Y hay que decirlo, la tronaron por ineptos y por corruptos. Se lo dije al secretario de Hacienda en su comparecencia en el Senado y no hubo respuesta alguna. Ojalá lo hubiera. No, yo creo que la financiera lo dijo el Banco Mundial, lo dijo el Banco Interamericano de Desarrollo, con quien teníamos líneas de financiamiento. Fue un buen ejercicio. Una agencia de crédito que no le costaba a los mexicanos, no tenía subsidio, que atendía a gente, no atendíamos a más porque era chiquita. 70,000 millones es muy poco. Pero el capital sí era del Estado mexicano, ¿no? Sí, el capital inicia con un capital de 17,500 millones, se llevó prácticamente al doble y tenía una restricción, no podía prestar más del doble de su capital. Yo creo que la financiera es un buen ejemplo para hacerlo crecer. Yo qué te diría, nos falta hablar de temas como sustentabilidad, como el tema del sector agrario, como el tema de la infraestructura. Oye, está olvidada la infraestructura hidroagrícola de este país. Ya no hay presupuesto para revestir canales. Senacica, se le quitó casi el 40% del presupuesto a Senacica. Dile a la gente que es el Senacica. El Senacica, digamos que es lo que la institución que revisa lo que nosotros exportamos y lo que nosotros importamos. Por ejemplo, las casetas fitosanitarias. Sí. Cuando uno cruza a veces de un estado a otro hay una caseta fitosanitaria para evitar que lleguen enfermedades o que nosotros saquemos enfermedades. Digamos, ahí se sustentan nuestras exportaciones. Le pasó a unos productores de Sonora. En Sonora, hace unos meses, en Canadá dijeron que tenían salmonela, que hasta gente había muerto al respecto. Y nuestra institución, lo dice el propio director, dice, no, pues no tenemos ni inspectores, ni tenemos por cómo se nos ha caído el presupuesto, ¿no? Entonces, es muy fácil decir cosas y creo que en eso Julio y yo compartimos mucho. Te aseguro que si ves nuestras presentaciones van a coincidir. Sí, no, lo estoy viendo. El tema es llevarlas a cabo. Sí. Y este gobierno ha hecho todo lo contrario. Te voy a decir nada más, y con esto te lo digo, un candidato, no digo su nombre porque pues, no me autorizó que lo hiciera, pero dijo, Mario, he recorrido el estado y no encuentro un campesino, a un agricultor, a un pescador, un acuacultor, que falta hablar de pesca, acuacultura y ganadería, que es una gran alternativa también. No encuentro a uno de ellos que quiere escuchar de Morena. La gente tiene miedo, porque en el campo pues, se depende mucho de cosas del gobierno muchas veces, pero la gente no está bien. Y los que están bien están a pesar del gobierno. ¿Qué queremos? Que el campo sea ese gran empuje para dar una gran solución a muchos de los problemas importantes que tiene México. Oiga, pues yo sí me quedo con la impresión de que hay más coincidencias que diferencias en el tema del campo. Además, yo he tenido la oportunidad de darles conferencias a productores agropecuarios y creo que hay un gran éxito en el campo mexicano. O sea, se había dicho que con la entrada del TLC se iba a acabar el campo mexicano. La verdad es que es impresionante el dinamismo que ha tenido el sector primario de la economía. Y como les digo, a lo mejor habrá temas de implementación, de ejecución, etcétera, pero por lo que veo en las propuestas, prácticamente hay muchas coincidencias, ¿no? Yo creo que hay coincidencias, por ejemplo, en la prioridad del tema del agua, el financiamiento, ¿no es cierto? Esquemas de comercialización. Pero sí creo que donde hay una marcada diferencia, con respeto, ¿no es cierto?, es en el énfasis que le damos, ¿no es cierto?, aquí hay que empujar a los pequeños productores y que ahí tiene que estar la gran prioridad.
Pero sin en eso olvidar la coincidimos grande. nosotros. Pero también Nosotros coinciden. coincidimos a los Sí. pequeños productores totalmente. Sí. A mí me consta, mira, Ganaderos Unidos. Era un grupo de ganaderos que hicieron su dispersora de crédito y crecieron en más del 100% Sí. de un año a otro prácticamente porque tuvieron financiamiento barato y porque fue transparente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Julio, Muchas Mario. gracias. Muchas Gracias. gracias. Mario, muchas Hacemos gracias. una breve pausa. Vamos a debatir sobre el debate.